Pues buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera jornada del curso de verano Resolución de Conflictos, Paz, Género y Desarrollo. Iniciamos un nuevo bloque en el día de hoy que hemos titulado Contexto Global de los ODS 16, Análisis de Casos. Tenemos con nosotros a Cristina Guizábal Mendoza. Ella es actualmente embajadora de Costa Rica en Italia. Por muchos años trabajó en la Fundación FOR como oficial de programas encargada de los programas regionales latinoamericanos y caribeños en las oficinas de Nueva York y de México DF, y ha sido consultora de Naciones Unidas en materia de seguridad social y del Instituto Nacional de Migraciones de México. Es miembro del Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales. Ha formado parte de las juntas directivas de la Oficina de Washington para América Latina, de la Asociación de Hispanos en Filantropía, de la Fundación Amistad Cuba-Estados Unidos y de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, por las siglas LASA, de la que fue tesorera durante el periodo 2010 y 2012. Ella ha titulado su ponencia La paz en Centroamérica, el Plan Arias desde adentro. Embajadora, un honor tenerla aquí con nosotros y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Yuste por la invitación de dirigirme a ustedes esta mañana. Voy a efectivamente contarles un poco sobre el plan de paz. A principios de este año, tal vez, la Fundación Yuste publicó un manuscrito que habíamos elaborado en la Fundación Arias, en que recoge la génesis y el desarrollo del plan de paz. Pero hoy yo voy a tratar de dar una visión un poquito más general, más contextual, para que después, si les interesa el libro, pues lo puedan o bajar del internet o conseguir alguna ejemplar impreso. Pero creo que es importante porque pues estamos hablando de algo que pasó hace 40 años. Muchos de ustedes, por no decir todos, no habían ni nacido, entonces hablarles es como, o sea, es un poco contarles la prehistoria, que para la gente de mi edad, bueno, era lo que vivíamos al principio de nuestras carreras, ¿no? Yo me gradué en 1979, en julio de 1979, salí de la universidad, de la Universidad de la Sorbona, y el 19 de julio de 1979 ganaron los sandinistas la revolución y derrotaron la dictadura de Somoza que había durado desde 1936. Fue un momento para Centroamérica muy importante y quisiera dar un poco el tono de lo que eso significaba para nosotros. Desafortunadamente, bueno, el caso de Nicaragua, y aquí estoy hablando, bueno, todo lo que voy a decir ahora, esta mañana lo hago en nombre propio. De ninguna manera en estos momentos estoy hablando en nombre del gobierno de mi país, del gobierno de Costa Rica, al que tengo mucha honra de representar. Pero pues también tengo otro sombrero de analista y de académica que pues me obliga a decir algunas cosas. Y en el caso nicaragüense es un caso bastante especial porque hemos visto, no sé si ustedes han tenido chance de ver las noticias últimamente, hemos visto un regreso a épocas muy tristes de demandas de la población, de mayor democratización y de tener más voz, y que están siendo reprimidas de una manera bastante dura.
Entonces, bueno, volvemos al 1979, que es a lo que yo voy a hablar hoy, y el triunfo sandinista significa dos cosas. Significa, por una parte, pues la ilusión de la posible democratización de Nicaragua. Y una revolución que fue una revolución, los últimos meses por lo menos de la revolución sandinista fueron muy pacíficos, aunque parezca una contradicción en el término. Los sandinistas fueron magnánimos en su victoria, y hubo realmente pocos, no hubo juicios, no hubo grandes, digamos, expiaciones, simplemente, bueno, ganó la revolución en Centroamérica, saltó la alegría. Yo me acuerdo en Costa Rica sonaron todas las campanas del país, porque el país era muy simpatizante de esta nueva era, y estaba muy ilusionada con esta nueva era que se abría en Nicaragua. Esa es la parte bonita. La parte fea de la historia es que también con el triunfo de la revolución sandinista irrumpe en Centroamérica de una manera brutal la Guerra Fría. La Guerra Fría y el conflicto este-oeste, y la contradicción entre, que fue la última básicamente, contradicción entre los dos sistemas en los que se dividía el mundo en aquella época. El mundo, digamos, liderado, la coalición socialista, liderado por lo que era la Unión Soviética, y la Alianza Occidental, liderada por Estados Unidos, con una presencia cada vez mayor de los países europeos. Y una región que había sido una región bastante aislada del mundo, de pronto se convierte en, pues si no el centro del mundo, en algo que nos parecía a nosotros centroamericanos bastante parecido. Ver Centroamérica en las primeras planas de los periódicos todos los días era como muy impresionante. El presidente Reagan, un presidente republicano muy conservador en Estados Unidos, estaba absolutamente obsesionado con Centroamérica. Salió una caricatura en el semanario New Yorker, que es uno de los semanarios de opinión más importantes de Estados Unidos, en que decía: el mundo visto desde Reagan, Nicaragua como así, Europa chiquitita por ahí, África absolutamente inexistente, y para él, para Estados Unidos se convirtió en la absoluta obsesión. Al mismo tiempo que los sandinistas trataban de llevar a cabo de implementar su régimen, digamos, había dos conflictos armados que tenían lugar de una manera más o menos soterrada, y no voy a entrar a discutir sobre eso, simplemente voy a referirme al conflicto armado que se daba en El Salvador, un conflicto de origen socioeconómico, básicamente, y por otra parte un conflicto generalizado en Guatemala, que también tenía componentes de conflicto armado, de origen, de raíz étnica, pero con grandes connotaciones socioeconómicas. Entonces estaba el régimen sandinista en el poder, hubo un conflicto armado en El Salvador, un conflicto armado en Guatemala. Dada la política de Estados Unidos, el gobierno de Reagan empezó a apoyar y a financiar a grupos que después se hicieron grupos armados en contra del gobierno sandinista.
mientras que el gobierno sandinista recibía ayuda logística y ayuda logística de Cuba y ayuda económica de la Unión Soviética. Y en El Salvador también se fueron haciendo dos campos este-oeste. Lo que llegó a ser el FMLN, que fue el conjunto de las asociaciones guerrilleras que estaban en el país, y el gobierno, estas organizaciones ayudadas por Nicaragua, por Cuba y por la Unión Soviética, y las tropas del gobierno ayudadas por los Estados Unidos. Lo mismo en Guatemala, lo que llegó a ser la UNRG fue la reunión de varios grupos guerrilleros de diferentes tendencias ideológicas, unos maoístas, otros trotskistas, otros más Partido Comunista. Después, si quieren, podemos ahondar en estas cosas, si tienen preguntas o bueno, si no estuviesen de acuerdo con el análisis que les estoy, muy somero que les estoy haciendo. El conflicto se regionalizó, o sea, de los tres, de la contra sandinistas, FMLN, Fuerzas Armadas Salvadoreñas, UNRG, Ejército de Guatemala, Estados Unidos hizo de Honduras una base militar, bueno, construyó la base militar más grande de Centroamérica, con excepción de las panameñas, que cuidaban el canal en esa época todavía, la base de Palmerola, y trató de hacer de Costa Rica otra base de logística, que los gobiernos de Costa Rica, el gobierno del presidente Monge y el gobierno del presidente Arias, ambos gobiernos del Partido de Liberación Nacional, y esto es un dato importante, se resistieron lo más que pudieron. El presidente Monge, con menos, digamos, con menos suerte, y porque entraba en una posición muy de gran debilidad, el presidente Arias, con mucho mayor éxito, logró un poco sacar a Costa Rica hasta donde fuera posible del conflicto centroamericano. Este es un poco el panorama, no sé, digo, voy súper rápido, porque bueno, esto se pueden escribir, sobre cada uno de los puntos se han escrito libros, pero es simplemente para darles, lo que trato es darles un poco la idea y la sensación del difícil contexto que se planteaba para hacer la paz. No eran dos fuerzas y que se ponen a negociar y que entonces van a ponerse de acuerdo y van a crear un proceso. Eran fuerzas que venían de muchísimos lugares, y conflictos que se superponían los unos a los otros: el conflicto étnico, los conflictos socioeconómicos, el conflicto de la Guerra Fría, los conflictos cívico-militares, toda una serie de contradicciones que era muy difícil de manejar y de encontrarle una solución. Y creo que es importante tener esto en cuenta, porque si uno ve la Centroamérica de hoy, y ahí quisiera terminar, o sea, llegar a terminar, todavía no he terminado. La Centroamérica de hoy no es un lugar ideal, ni mucho menos. No es la historia que yo vengo a contar, no es que estábamos mal y estaba la Guerra Fría y estaba tal, y llegó la paz y llegó la democratización y vivieron felices
eternamente. No, no, no. Somos una región muy emproblemada, con muchos problemas, y es porque el conflicto fue un conflicto muy multidimensional, y la paz, la salida negociada, fue una salida que pues resolvió algunas cosas, pero no pudo resolver otras que todavía estamos resolviendo. La salida negociada también es otra cosa que es importante tener en cuenta, que quisiera señalar. La salida negociada en Centroamérica viene por lo menos de en cuatro vertientes, de la cual el plan de paz, el plan Arias, es el que, digamos, se convierte en hegemónico, por decirlo de alguna manera, y que logra encauzar la paz en la región. Primero, la primera propuesta de una salida negociada a la guerra es una declaración que se llamó la Declaración Franco-Mexicana, de reconocimiento del Frente Farabundo Martí, del Frente del FMLN de El Salvador, como fuerza beligerante en el conflicto salvadoreño. Lo presentaron en la Asamblea General de Naciones Unidas. Al final no se logró, los del FMLN no lograron la designación de fuerza beligerante, lo que hubiera permitido abrir una negociación para el fin del conflicto civil, y eso quedó en el aire, pero fue un primer intento y una primera movilización de la sociedad internacional, digamos, en favor de una salida negociada y no de la continuación de la guerra. El segundo intento, que no son uno después del otro, ¿no?, sino que son todos más o menos al mismo tiempo, contradiciéndose, y unos se convierten en más importantes un día y otros en otro. Pues al mismo tiempo que está la Declaración Franco-Mexicana, México, los gobiernos de México, Colombia, Venezuela y Panamá están tratando de redactar, de lograr un acta de contadora que sea aceptada por los países centroamericanos. Y esta es otra vertiente de la paz que ocupa muchísimo espacio en las relaciones internacionales y en el mundo. Ahora parece mentira, pero era contadora, era noticia de primera plana, y no solo en España o en América Latina, sino en todas partes. Entonces está la declaración, el plan Arias, el acta de contadora, y después el plan Arias, que es el germen del procedimiento para el establecimiento de una paz firme y duradera en Centroamérica, que es el plan, lo que se llama Esquipulas II, el proceso de Esquipulas II. El proceso de Esquipulas II recoge parte de los planteamientos de la Declaración Franco-Mexicana, del plan de contadora, que tenía muchos puntos muy importantes y muy interesantes, muy valiosos, y del plan Arias. Y un poco lo que trataba era de traer al bando que buscaba la negociación y la paz negociada a los países de contadora que se habían reforzado con lo que se llamó el grupo de apoyo. Los países del grupo de apoyo, que también eran países latinoamericanos y que se transformaron en lo que se convirtió a principios del año 2000 en el grupo de Río, que a su vez se convirtió en la CELAC, que es la organización latinoamericana que tiene una vinculación bastante grande con la Unión Europea. En eso los americanos también. En Estados Unidos había una gran
una oposición muy importante a la guerra. La sociedad civil, la opinión pública norteamericana estaba tremendamente dividida y el gobierno de Estados Unidos también tenía que hacer caso y oír a su oposición. Entonces ellos, en vez de oponerse directamente a las iniciativas de paz centroamericanas y al plan Arias que estaba allá afuera y que no progresaba, ellos lanzaron también un plan que fue el plan Reagan-Wright. En el libro, que de veras, si quieren ver más en detalle lo que va, se puede bajar, ¿verdad?, del internet. Se ve bien cómo en las negociaciones, durante las negociaciones del plan de paz, cuando estaban los presidentes centroamericanos tratando de ver ponerse de acuerdo y de sacar el procedimiento de Esquipulas, estaban los embajadores de Estados Unidos empujando su pedacito de papel, su propuesta Reagan-Wright, para que los centroamericanos lo aceptaran. La piedra de toque en esos momentos era Nicaragua. O sea, aceptar al gobierno de Daniel Ortega, de aquella época, como el gobierno legítimo de Nicaragua, que los americanos se rehusaban a hacer. Digamos, cuando yo empecé, ya estaba trabajando con la Fundación Ford, era bien interesante cuando hacíamos cuestiones regionales. La ID, por ejemplo, financiaba, qué sé yo, un curso de capacitación para urgencias, digamos, para cuestiones de urgencias de bomberos o lo que fuera. Y entonces están todos los centroamericanos, menos Nicaragua, porque Nicaragua estaba en guerra con Estados Unidos y entonces Nicaragua no podía recibir ayuda de Estados Unidos. Entonces venía la Fundación Ford y decía, yo le pago a los nicas para que vayan con los centroamericanos. Y entonces están todos los centroamericanos, 4, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica, pagadas por el Departamento de Estado, y los nicas pagados por la Fundación Ford para mantener la cohesión. Entonces los presidentes centroamericanos están negociando y están estos señores tratando de sacar a Nicaragua. Digamos, en términos prácticos, la genialidad, porque creo que fue una genialidad, del presidente Arias fue convencer a Daniel Ortega, de hacer elecciones. Y dijo, sí, lo aceptamos como el gobierno legítimo de Nicaragua, lo aceptamos como el presidente legítimo de Nicaragua, pero cuando le toque las elecciones tiene que hacer elecciones. Y el marco era regional. Entonces, todos los países centroamericanos tienen que hacer elecciones. Y las elecciones van a ser supervisadas en todos los países, inclusive Costa Rica, van a ser supervisadas internacionalmente. Y empezaron a hacerse las elecciones con una presencia internacional enorme, con delegaciones de la Unión Europea, delegaciones de la sociedad civil norteamericana, delegaciones de la OEA, Naciones Unidas, pero bueno, casi había más observadores que electores. Y se fueron haciendo las elecciones en los diferentes países centroamericanos. Ya en muchos había empezado un proceso digamos, de democratización basado en una democracia electoral impulsado por los Estados Unidos, que estaba relativamente bien hecho. Y bueno, en Nicaragua se organiza. La otra cosa importante es que la observación electoral empezaba desde la campaña.
no era llegar y ver que los votos estuviesen contados, sino que hubiesen observadores electorales viendo que las campañas electorales estuvieran bien hechas, que todo el mundo tuviera derecho a hablar y derecho a hacer propaganda y la gente pudiera ir a todos los rincones de los países, etc. Esta fue una de las principales columnas vertebrales, por no decir la principal columna vertebral del Plan de Paz. Pero había otras. Fuera, digamos, el fin de la injerencia extranjera, que no se dio, pero bueno, era una de los compromisos de los países centroamericanos. Era muy difícil para los países, o sea, los países centroamericanos se podían comprometer a evitar la injerencia externa, pero si no estaban los grandes países que hacían la injerencia, pues era complicado lograr que dejaran a la región, o sea, que se retirasen de la región. Desarme y desmovilización de la insurgencia de la contra, que eran los grupos armados antisandinistas, y de la insurgencia más, digamos, procubana, más prosocialista, que estaba en El Salvador y en Guatemala. Bueno, las elecciones, ya me referí a ellas. La reducción de las Fuerzas Armadas en todos los países centroamericanos, reducción de las Fuerzas Armadas, reducción del gasto militar y balance regional. Porque, bueno, era lo que pasa siempre. Entonces, Honduras compra 3 aviones y entonces El Salvador tiene que comprar 4. ¿Por qué? Porque los hondureños ya compraron los 3, y esos son carreras armamentistas a nivel centroamericano. No estamos hablando de misiles intercontinentales, pero bueno, se decidió, y eso es algo que se ha mantenido. Felizmente, el gasto militar en todos los países centroamericanos se ha mantenido bajo, y la carrera armamentista en la región pues ha disminuido considerablemente. Yo podría decir que ha desaparecido. Otro punto muy importante: control democrático sobre los militares. Que los militares salieran de la política. Centroamérica era una región que había estado dominada por el ejército convertido en partido político. Hay estudios de ciencia política en que estudian el partido militar, este partido político que es el ejército, y que se presenta a elecciones, y que el candidato de las Fuerzas Armadas, como quien dice, el candidato del PSOE. Y eso, bueno, eso también desapareció. Ha habido militares que se han presentado a elección y que han sido electos, pero como ciudadanos, pero militares de baja, como ciudadanos comunes y corrientes, pues no se les excluye tampoco. Respeto absoluto a los derechos humanos, otra de los pilares del Plan de Paz. Y el último punto, el de reconciliación nacional, que ha sido el más problemático de todos y que todavía estamos tratando de llevar. Entonces, con estos puntos, el Plan de Paz, el Plan de Esquipulas, recoge básicamente todas las otras iniciativas de paz que andaban por ahí. Lo reduce a una negociación entre presidentes centroamericanos. Y esto facilita bastante la mecánica de la negociación y del establecimiento de la paz, que al fin y al cabo es no un eufemismo, pero sí el llegar a la paz
firme y duradera es un camino largo que todavía estamos siguiendo. Me quedan unos minutos, quisiera referirme a dos últimos puntos, lo que yo llamo los límites de la negociación. Un poco, ¿por qué? Porque como les dije al principio, los problemas sigue siendo, Centroamérica sigue siendo una región muy, muy violenta, con excepción de Costa Rica ahora, porque Nicaragua, que era poco violenta, ahora un poco se ha descarrilado, pero Honduras, El Salvador y Guatemala son de las sociedades en paz más violentas del mundo. Tienen índices de asesinatos altísimos. El Salvador, a veces, 80 asesinatos por 100.000 habitantes, cuando en México son 20 y en Italia son 2. Entonces estamos viendo lo que es los problemas, el problema de la violencia se mantiene. Y yo creo que una de las cosas, digamos, uno de los límites de la negociación, y creo que es un límite de cualquier negociación, una negociación es por definición simplista. O sea, para llegar a un acuerdo hay que simplificar la realidad, una realidad muy compleja, y se dejan muchas cosas por fuera. Entonces, en el caso centroamericano se hizo una definición, desde mi punto de vista, restrictiva de los conflictos. O sea, se habló de un conflicto entre dictadura y democracia, se habló de un conflicto entre civiles y militares, se habló un conflicto entre la negociación o la vía pacífica de llegar al poder y las armas. Pero uno de los grandes conflictos que en casi todas las sociedades se da, pero bueno, estamos hablando de Centroamérica en estos momentos, fue las cuestiones socioeconómicas, las grandísimas desigualdades socioeconómicas que prevalecen en esas sociedades, y eso se dejó básicamente intacto. Con excepción de algunas tierras para desmovilizados en Nicaragua y una timidísima reforma agraria que hizo además el gobierno de Estados Unidos en El Salvador como reforma de guerra, basada en la reforma de Vietnam, no se tocó las grandes desigualdades, y ese problema se mantuvo. Otra falta fue la poca relevancia de la variable de género. En aquella época, digamos, si uno compara la conversación de paz, la negociación en Colombia ahora y las de Centroamérica, cualquiera de la del plan de paz o las posteriores de Naciones Unidas que llevaron a las misiones de paz de ONUSAL, MINUGUA, etcétera, la variable de género era una variable inexistente en aquella época, y se desperdició, creo yo, una gran riqueza de no haber tomado en cuenta esta variable. Después, algo que es difícil captar, y es que el conflicto duró 10 años, básicamente. El conflicto armado y la crisis y todo este revuelo, la Guerra Fría, qué sé yo. Y en los 10 años las sociedades centroamericanas cambiaron muchísimo. Entonces, a medida que iba avanzando la negociación y el plan de paz, las sociedades iban cambiando, no iban siendo las mismas. Y hubo dos cambios fundamentales que crearon dinámicas totalmente nuevas en Centroamérica, que los planes de paz no tomaron, porque no sabían que existían.
Una fue el cambio de la estructura productiva. En esos 10 años, la estructura productiva de los países centroamericanos cambió. De ser economías cerradas, protegidas, basadas en el desarrollismo y en la industria, en la estrategia de industria sustitutiva de importaciones, exportadoras de 3, 4 productos básicos: café, azúcar, algodón, básicamente, algunos carne, leche, pero eso era, y bananos era la otra gran cultura de exportación. Se convierten en productos secundarios y las economías se abren, se establecen los tratados de libre comercio, o sea, de economías absolutamente cerradas, se convierten en economías cuya dinámica debería venir de la exportación. Se exportan productos no tradicionales, flores, frutas, animales, se desarrolla el turismo en Costa Rica de una manera exponencial, y esto va ayudado, digamos, por la política de Estados Unidos, que establece primero un sistema generalizado de preferencias que reemplaza por el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos. Entonces, cambia totalmente. Y el otro gran cambio es la aparición de diásporas. Centroamérica, la población centroamericana se divide. Una parte se queda en Centroamérica y la otra se va para Estados Unidos. Y no estoy hablando de cifras pequeñas, estoy hablando de el 20% de la población de El Salvador, por ejemplo, vive en Estados Unidos. Estoy hablando de que entre el 15 y el 20% del Producto Interno Bruto de estos países está constituido por remesas, o sea, por dinero que mandan los trabajadores emigrados de Estados Unidos, básicamente, a Centroamérica. Entonces, son países realmente escindidos, son países cuya diáspora se convierte en una parte importantísima de su población y de su riqueza, y que tiene que seguir exportando gente. Se convierten en países exportadores, en países de economías totalmente abiertas, y surgen dos flagelos que son producto y que se mezclan con esto, y que los procesos de paz ni siquiera imaginaron que eran cosas. Las diásporas no existían, punto. Los centroamericanos, como seguimos haciendo los costarricenses, vivían en Centroamérica y no se iban por cuentagotas, se iban a México, se iban unos cuantos, pero las cantidades masivas de gente saliendo e instalándose en otros países, eso no existía. Y ahora, bueno, si habrán leído, supongo que la prensa española también, o en la de sus países, la crisis migratoria que en estos momentos se está dando en la frontera sur de Estados Unidos, no son de mexicanos, son de centroamericanos que están tratando de entrar. Se viene, bueno, el otro flagelo, digamos, que irrumpe por razones que nada que ver con Centroamérica, es la droga. Centroamérica se convierte en un lugar de tránsito de droga entre el principal productor, o los principales productores que están en Sudamérica, y el principal consumidor que está en Estados Unidos. Y digamos, entre la lucha militar contra la droga y las rencillas entre los capos y los carteles y los diferentes grupos de eso, la situación, o sea, eso aumenta muchísimo
muchísimo la violencia, que la violencia que se dimensiona por el fenómeno migratorio, que tampoco voy a tocar aquí porque estamos hablando de la paz, no de los problemas, que ¿cómo se llama? Que destruye familias, se va a la mamá, deja a los hijos chicos con la abuela no es capaz de dominarlos. Entonces empieza ahí una dinámica perversa. Hay armas que todavía quedaron de la guerra, hay dinero que reparten los narcotraficantes. Es una temática que no tiene nada que ver y que nos tomó un poco como desprevenidos, porque estábamos saliendo del conflicto, tratando de arreglar el conflicto con democracias y gobiernos apenas nacientes, cuando se vienen todos estos problemas de sociedades que no conocíamos. El otro gran problema al que estamos enfrentados y que no quisiera dejar de mencionar es no solo la violencia juvenil, producto que tiene que ver con el comercio de las drogas, sino los feminicidios. Centroamérica es la región de América seguro, y de las regiones del mundo donde más mujeres se matan por el hecho de ser mujer. Y eso es muy grave. Igual se hablaba mucho de las muertas de Juárez, que son un drama, pero hay muchísimo más muertas en Guatemala o en El Salvador. Y esto es algo que todavía es un fenómeno, o sea, es un flagelo que hay que enfrentar y que no estamos enfrentando con suficiente claridad. Y bueno, y lo último que quisiera mencionar, porque también cambia la dinámica de la región, es que, bueno, empezamos una Centroamérica de 5, que era la Centroamérica, la que fue la Capitanía General de Guatemala, la que se independizó con México de España y luego de México, para formar la Federación Centroamericana y después los diferentes estados nacionales. Ahora somos una Centroamérica de 8, totalmente, o sea, diferente, con nuevas dinámicas, que incluye Belice, que es un país de tradición y de cultura anglo-caribeña, y cada vez pues, es nuestro vecino, y con una diáspora centroamericana bastante importante, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, que huyendo de la violencia de sus sociedades se afincan en Belice, cambiando un poco la cultura, digamos, la mezcla étnica de esa sociedad, y también incluye a Panamá, que estaba un poco aislada entre Suramérica y Centroamérica, basada básicamente en su canal. Ahora es parte de la integración centroamericana, cada vez más cercana, sobre todo a Costa Rica. Hemos desarrollado en los últimos años una relación muy cercana y muy propicia con Panamá y República Dominicana. Y República Dominicana porque hablan español y no están tan lejos. Pero con República Dominicana, digamos, ahí es donde es un poco más complicado, porque la tradición de la relación es una tradición muchísimo más tenue. Ahora la región centroamericana cambia y los sistemas, los vínculos, los diferentes, las interacciones se modifican. Bueno, yo espero no haber sido demasiado, espero haber sido realista. No quiero haber sido pesimista. Creo, y lo dije en Madrid cuando presentamos el libro, creo que lo que nos trajo
el plan de Esquipulas y lo que nos trajo el plan de paz, las democracias con defectos pero que funcionan, el control civil sobre militares, las elecciones libres, una sociedad civil muy dinámica que saca los problemas que tenemos a la luz. Y eso es importante, no enterrarlos porque después los problemas salen más grandes. Están ahí, están afuera los grupos de mujeres, los grupos medioambientales, que con dificultad y a veces con peligro se enfrentan y denuncian los crímenes y las injusticias y demandan mejorías. Estas posibilidades en sociedades que habían sido tradicionalmente totalmente cerradas, pues son un gran avance, y creo que podemos agradecerle a todos los que pues apostaron por la negociación y no por la continuación de la guerra hace 40 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora, por este análisis, esta visión y este panorama que nos ha presentado, ¿no? De esa parte de América y de esa situación que en parte los que estamos de este otro lado del charco vemos con otros ojos, muchas veces desde el desconocimiento. Y hay dos temas que ha mencionado, uno de ellos que quizás compartimos, aunque sea de manera diferente, pero que creo que es un problema compartido y al que tenemos que buscar soluciones comunes, ¿no? Que es el tema de la emigración, las emigraciones, los movimientos migratorios masivos, ¿no? Y sobre todo con este nuevo cambio radical que ha planteado Estados Unidos, que da una nueva visión y un nuevo panorama a esos movimientos migratorios, pero que no dejan de ser una consecuencia a otros problemas estructurales más profundos, ¿no? Como puedan ser la violencia, el tema de las drogas, en un momento dado la pobreza. Y bueno, pues aquí también tenemos estos movimientos migratorios que vienen de países del norte principalmente, o del este hasta hace no muy poco, ahora está un poco más estable. El principal problema, digamos, viene ahora más del sur. Y entonces, una de las preguntas que yo me hago es cómo, porque uno de los análisis que hacíamos ayer, y se ha hecho también en otros cursos, es sobre todo la necesidad de trabajar en los países de origen de la inmigración, ¿no? Y de esos movimientos migratorios, porque al final puede ser un problema para los países receptores, pero es un problema más serio para los países que son fruto, ¿no? De la inmigración, porque al final es una fuga de cerebros, con lo cual afecta a medio, largo plazo. ¿Cómo se ve esta fuga de cerebros, esta fuga de gente, que al final es capital humano, que va a afectar a medio y largo plazo al desarrollo de esos países? Porque es un elemento fundamental precisamente para resolver. Y ahí, ¿qué influencia, que es donde quiero conectar con la parte que más nos toca, qué influencia o qué papel cree, o si lo están haciendo bien o no, deben jugar regiones como Europa en contribuir a que esos problemas se estabilicen? Sobre Estados Unidos ahora mismo no puedo decir nada, porque claro, ¿qué soluciones puede poner Estados Unidos? Sabemos las soluciones que podía poner, pero ahora mismo el cambio tendría que ser radical. Pero en el caso de la Unión Europea, ¿cómo ve que puede de alguna manera contribuir a solucionar esos problemas estructurales? Ay, mire, si supiera me gano el premio Nobel. ¿Cómo lo ve, por lo menos? ¿Le gustaría? Que, hay una cosa que quisiera señalar. Bueno, el problema de la migración es un problema muy, muy complejo, que tiene una faceta individual que es muy importante, que es, bueno, la gente tiene derecho a vivir donde quiera, a irse donde quiera y a ganar o sea, a la mejor vida que pueda tener, y si esa la tiene en la Conchinchina, pues que se vaya a la Conchinchina.
Entonces, y eso hay que respetarlo, creo yo, y no olvidarlo. El otro elemento que usted planteó y que me parece sumamente importante plantear, y es que la migración es un problema para los países que expulsan gente, no solo para los que lo reciben. Aquí en Europa efectivamente se ve como que vienen y qué vamos a hacer y dónde están los albergues y después no van a bajar los sueldos y etcétera. Pero aquellos países está la cuestión de la fuga de cerebros, que ya es bastante grave, pero también está la desestructuración, que en el caso centroamericano se ve clarísima, la desestructuración familiar, que, o sea, crea caldos de cultivo para problemas mayores, independientemente que la persona que se vaya sea un ingeniero o sea una mujer que va a lavar excusados a Houston. Igual la familia se queda desestructurada, se queda sola, se queda con algo que falta. Y lo otro que pasa, que como en el caso centroamericano y en el caso de algunos países africanos, también de las Antillas angloparlantes, al tener Haití, al tener una parte importante de la población afuera, que además es un contribuidor neto a la economía nacional, la toma de decisiones se convierte en una cuestión a nivel sociopolítico, en una cuestión poco funcional, porque resulta que los que determinan con su dinero, porque o sea, contribuyen a desarrollar el poder de compra, etcétera, no tienen voz ni voto en la mayoría de los países. Entonces, eso desagrega, transnacionaliza las sociedades, y estas sociedades transnacionalizadas son muy difíciles de gestionar. No sabemos cómo hacerlo. O sea, ni ustedes ni nosotros, porque el problema de la Unión Europea a otro nivel, pero también es un problema… Eso es comparable de alguna manera, ¿no? Estamos conectados en ese problema. Ahora, ¿qué hacer? Digamos, hay dos problemas urgentes en Centroamérica en estos momentos, y ahí es donde cualquier ayuda es importante. Es tratar de, si no erradicar, por lo menos, por un lado, prevenir la violencia en aquellos lugares donde la violencia no ha llegado, porque los hay, y esto es una de las cosas más interesantes del estudio de la violencia, es que está, aún en los países más violentos, muy focalizada, y en los países menos violentos también con focos de violencia muy altos. Entonces, ver cómo se puede intervenir en lugares pequeños, y ahí la cooperación puede ser muy importante, la cooperación internacional, porque puede llevar muchos recursos, y no solo materiales, sino también humanos, a curar, digamos, esos focos. Y el problema también de la otra cuestión que es muy urgente es la integración de la mujer en la fuerza de trabajo, y la erradicación de la violencia de género, que es un problema enorme y que atañe a la mitad de la población. Nosotros estamos trabajando con el gobierno, los países latinoamericanos estamos trabajando con el gobierno italiano en este último aspecto, tratando de desarrollar iniciativas transcontinentales que
de proyectos y de lecciones aprendidas y de intercambio de experiencias en esta temática. Y sin duda es un tema fundamental que hemos estado tratando aquí, que forma parte de los temas horizontales y que forma parte de las estrategias principales de la Agenda 2030, ¿no?, de los objetivos del desarrollo. ¿Preguntas del público? A ver, no me digáis que los habéis todo de Centroamérica y de todo el proceso de paz. Vamos a ver cómo estamos. Por aquí tenemos. Muy bien. Hola, soy Victoria de la Universidad de Extremadura. Usted ha dicho que en América Latina, en América Central más bien, se ha ido reduciendo el gasto militar. ¿Crees que es posible llegar a un punto en que deje de existir o siempre va a ser necesario la presencia del ejército en el planeta, en el mundo? Bueno, le voy a contestar en típico costarricense. En Costa Rica no tenemos ejército. El ejército fue abolido en 1948 y creemos que los ejércitos son una mala idea. De ahí a decir que los ejércitos se van a disolver y o sea, que un centroamericano, que otro centroamericano acepte digamos, la poca utilidad que pueden tener las Fuerzas Armadas, es un gran paso, y se lo digo por experiencia porque en general ahí es donde chocamos. El gasto militar, o sea, ya que se haya reducido de la manera en que se ha reducido, cuando hace 40 años el gasto militar ocupaba hasta el 30% del gasto del presupuesto nacional, a que ahora esté en los alrededores de un 4 o 5%, es un triunfo enorme. Y bueno, y los ejércitos, yo he tratado de estudiar el problema de los ejércitos y también depende de la doctrina que va a tener el ejército. Hay toda una nueva teorización de la seguridad humana, que por cierto las Fuerzas Armadas españolas han desarrollado bastante con esta idea de formar soldados cuyo objetivo no sea ofensivo, sino más bien defensivo, preventivo y de seguridad humana, de socorro, de ayuda. Entonces, o sea, votar a los ejércitos así tan rápidamente como solemos hacer los costarricenses, tal vez no sea la mejor idea. Tal vez la respuesta que debería darle es cambiemos las doctrinas militares para hacerlas de tipo defensivo, preventivo y de control de emergencias. Sí, otra pregunta por aquí. Te dejo el micro. Buenos días, soy Álvaro. Me gustaría preguntarle dos cosas. Primeramente, como costarricense y como también en parte partícipe y observadora del proceso de paz, me gustaría saber un poco sobre no solamente la visión, sino quizá un poco el papel de Costa Rica también durante ese proceso de paz de sus países vecinos. Y también me gustaría, en la actualidad, en relación con los levantamientos violentos en Nicaragua, también me gustaría saber un poco sobre la posición y el papel de Costa Rica en ese respecto. Muchas gracias. Digamos, yo diría que la primera contribución, por lo menos en términos cronológicos, de los gobiernos de Costa Rica en el momento del conflicto armado fue sustraerse a la política de regionalización que fomentada por la administración Reagan y salirse del conflicto, porque el gobierno de Reagan trató de establecer bases de la contra en Costa Rica, al igual que lo había hecho en Honduras. Y eso era meternos de lleno
en la guerra y se logró pararlo con una política que el gobierno del presidente Monge llamó de neutralidad activa, y después de revertirlo con el presidente Arias. Que no fue fácil porque en Costa Rica no todo el mundo estaba de acuerdo con esto. Había después de haber sido una sociedad extremadamente prosandinista, muy rápidamente se cambió y se convirtió en una sociedad muy crítica. La opinión pública costarricense era muy crítica con el gobierno sandinista de la época, y había sectores muy beligerantes que a uno se le olvida. Pero bueno, el otro día, que justamente cuando presenté el libro nos acordábamos de eso, de la opinión pública, las grandes cadenas de televisión, el principal periódico, que todos los días criticaban el que Costa Rica no se metiera en el conflicto y que alentara, etcétera, etcétera. Eso, digamos, hace 40 años. Ahora Costa Rica, y personalmente creo que está teniendo una política no solo coherente con su historia, sino digamos, que es lo que en la actualidad se puede, o sea, la mejor opción que tenemos está basada en tres. Uno, facilitar la entrada de refugiados nicaragüenses al territorio costarricense, que hay mucha gente que viene huyendo de la violencia, que tiene familia en Costa Rica, porque la comunidad nicaragüense en Costa Rica es muy grande. Alentar la participación internacional de observadores de derechos humanos para servir de barrera, digamos, a la represión, de la misma manera que se hizo en los años 90, que llegaban los observadores de derechos humanos de Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Europea, y su presencia misma paraba o contribuía a parar la violencia. A los observadores de derechos humanos tampoco se les puede meter en un conflicto abierto, porque es peligroso. O sea, se llega un momento en que todavía hay violencia, pero ya se puede trabajar, y entonces ahí es donde deben entrar. La comunidad internacional desafortunadamente tiene ya antecedentes de misiones de paz que han entrado antes de tiempo y la han pagado muy caro. Y el tercer elemento es pedir elecciones cuanto antes. Que ahí es donde está, bueno, los observadores de derechos humanos ya están en Nicaragua, o por lo menos algunos han sido admitidos, pero las últimas noticias que leí es que el presidente Ortega se rehúsa a convocar elecciones anticipadas. Entonces ahí, bueno, habrá que ver. La posición del gobierno de Costa Rica ahora es bastante clara y me parece, como dije, coherente con su historia. Sí. Deja el micro a mi compañera. Sí. ¿Presentas, por favor? Hola, buenos días. Diego Eloy Constantino, de México, estudiante del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid. A diferencia de lo que comenta en Costa Rica, en México tenemos ejército, pero el mismo se encuentra en las calles. Esto con motivo de que el expresidente Felipe Calderón le declarara la guerra al narcotráfico. Y mi pregunta va enfocada a que el año pasado se publicó la Ley de Seguridad Interior, que pretende regular las Fuerzas Armadas en mi país para controlar este tipo de delincuencia. ¿Qué opina respecto de esta ley? Y como me gustaría sumarme al comentario de mi compañera, ¿en algún momento podría retirarse el ejército de las calles nuevamente? ¿O qué opinión tiene al respecto? Bueno, mire, para empezar, la ley a la que usted se refiere
no la conozco, así es que no voy a comentar. Y también tampoco quisiera referirme al caso específico de México. Sin embargo, sí le voy a comentar dos cosas. Uno, hay una gran, digamos, el control civil, el control democrático civil sobre los militares además de que los militares no se metan en política, que tengan una doctrina, y volvemos a la cuestión de la doctrina, basada en defensa del territorio nacional. Cualquier intervención de las Fuerzas Armadas, o sea, del Ejército regular, en funciones de policía o de gendarmería interna, es problemática. Es problemática por la formación que tienen, diferente formación que tienen soldados y policías. Es una discusión que en Centroamérica se tuvo, pero durante años, y que todavía tenemos, porque siempre está la tentación o sea, si estamos gastando en militares, si están equipados, si tienen las armas, ¿por qué no ponerlos en las calles? Sí, bueno, una de las razones fundamentales es porque el militar lo único que ve son enemigos. En cambio, otras fuerzas del orden, otras fuerzas de seguridad tienen una diferente visión del otro. Esa sería la principal razón. Que salgan, o sea, y ahí cada país y cada sociedad y cada coyuntura es especial. Que salgan provisionalmente a la calle, en momentos de gran urgencia, porque están ahí, pero muy rápidamente que vuelvan a sus cuarteles. Los militares, el mejor lugar donde pueden estar es en los cuarteles. Y si queremos, tenemos que luchar contra el narcotráfico. Bueno, adiestremos a policías para que luchen contra el narcotráfico. Es un proceso, digamos, el gran peligro es que cuando se abre la caja, después es bastante difícil volverla a cerrar y sacar, o sea, volver a meter todo lo que salió, ¿verdad? Pero bueno, es como en todo en la política, nunca se llega a la perfección. Tenemos que tratar y seguir tratando y seguir tratando y seguir tratando y seguir combatiendo y seguir teniendo ONGs y seguir abogando por la paz y seguir criticando y pidiendo que los militares vuelvan a sus cuarteles. A la larga eso pesa y ayudarán. Sí, digamos, yo diría el pecado original es sacarlos, porque después es difícil volverlos a meter, pero una vez están afuera hay que ir poco a poco, y la relación de fuerzas, la relación política, el diálogo democrático es lo único que tenemos. Sí, la verdad que es un tema que nosotros ahora también, desgraciadamente, estamos viviendo en Europa. Usted está ahora en Italia, yo vivo en Bruselas, y ha vuelto a salir el ejército a la calle después de los ataques terroristas. Aquí el motivo es otro. Sí que es verdad que es de una manera más controlada. A mí me preocupa, por ejemplo, que en Bruselas todavía siguen en la calle después de casi, bueno, pues ya más de un año que tuvimos los ataques terroristas, pero parece que está de manera muy preventiva, muy ocasional, o por lo menos esa es la intención. Lo malo es cuando se hace de manera permanente y te acostumbras a ver, pues y los propios niños te dicen, se acostumbran a que tengan que ir al colegio acompañados de un militar con una metralleta que mide más que ellos, ¿no? La parte preventiva del ejército yo creo que es la más importante a destacar, y que sea algo muy ocasional. Yo he tenido la ocasión también de visitar México varias veces, y por diferentes proyectos de cooperación íbamos acompañados también del ejército, con lo cual siempre te deja una sensación un poco agridulce. Estás seguro, pero que sea el ejército el que tenga que mantener tu seguridad es bastante preocupante.
Bueno, nos quedamos con esto porque seguramente hay muchos más temas que van a seguir saliendo durante la mañana. Sin duda ha sido una ponencia, una exposición muy enriquecedora, y despedimos a la embajadora con un fuerte aplauso.